Bueno, vamos a iniciar esta sesión de desarrollo de aplicaciones web. Vamos a hablar un poco de lo que sería el middleware, que ya hemos conversado anteriormente en las otras clases, los lenguajes de programación, componentes gráficos, componentes estáticos y un poco de la generación de código dinámico y los lenguajes script. Eh, bueno, eh, repasando lo que habíamos visto anteriormente sobre lo que serían las aplicaciones web, y ya habíamos dicho que básicamente es bajo una figura o una estructura cliente-servidor, en donde hay una separación en lo que es en la lógica que se maneja a nivel del cliente o la presentación al cliente, y la lógica que se maneja a nivel de la manipulación de datos y a nivel de los servidores. O sea, entonces tenemos por una parte que se separan esos aspectos para facilitar por una parte el desarrollo, y por otro para darle eh, mayor rapidez a las ejecuciones, y esto principalmente por el desarrollo de las redes, la intercomunicación y la estandarización de muchos protocolos que ha permitido que se desarrolle en aplicaciones ya no de forma descentralizada, ya no forma centralizada. Entonces, el sitio web, ya habíamos dicho que básicamente es un conjunto de páginas relacionadas entre sí. Una página web es un archivo que contiene un código HTML y los recursos que se emplean en la página, tales como imágenes, sonido, código JavaScript para darle dinamismo, hacer manipulaciones de datos en ella, etc. Se distingue básicamente dos tipos de páginas en la mayoría de los sitios web: la página principal y la página de inicio. La página inicial o página de entrada, splash page, eh, es una página que básicamente es la que tiene la primera presentación de la página. Entonces, es la que el usuario ve al visitar el sitio web. Sirve como tarjeta de presentación, y obviamente hay que hacerla de alguna manera con un diseño atractivo que capte la atención del usuario y que también facilite lo que es la navegación hacia las demás páginas que conforman el sitio. Proporciona información general del sitio web, tales como nombre de la compañía, los productos, servicios, oferta, eh, y busca captar la atención del usuario. Presenta poco texto, debería presentar poco texto, debería ser una página ligera, no sobrecargada, con más gráfica, más imágenes, si es posible, imágenes animadas, sonidos, videos. En algunos sitios web se prescinde de la página inicial y se va directamente a lo que sería la página principal. La página principal ya contiene básicamente lo que sería toda la estructura que va a presentar la página o el sitio web, en donde se consiguen los menús. La página es también conocida como página menú, home page, root page, front page o página principal o main page. Entonces, funciona como un índice o tabla de contenido del sitio web, de tal manera que ya comienza de allí a dirigir hacia las diferentes páginas o elementos o componentes que conforman el sitio web. Da acceso de forma directa o indirecta al resto de los elementos del sitio web. Guía y dirige al usuario a otras páginas del sitio web, y debe ser clara y no debe crear confusión con infinidad de opciones. O sea, entre más sencilla y que sea más directa, es mucho mejor. Por lo tanto, debe haber una cierta dedicación, lo que es el diseño en estas páginas, para que sea atractiva a la hora de manejarse, pero aparte de atractiva, también sea fácil de manipular, que no cause confusión y que el usuario pueda en cualquier momento saber qué hace, dónde está y qué es lo que está haciendo en esa página. También cómo moverse dentro de ella. Entonces vamos a ir detallando algunos aspectos. Entonces, por una parte tenemos lo que sería la presentación de la página, que tiene que ver con todos aquellos aspectos
visuales, gráficos, que se le muestran al usuario y el contenido, que es la información que se le va a presentar. Entonces, por una parte tenemos la información que se va a presentar, que el contenido y cómo se presenta, que es la visualización, que es otra fase, que es el diseño que debería tener la página para poder presentar el contenido. Entonces, básicamente, el contenido es cualquier información en texto, imagen, audio, video o programa o cualquier medio válido que acepte la página que puede ser presentado en las páginas del sitio web. Entonces se suele organizar en secciones para facilitar su búsqueda y localización, porque el contenido puede ser extenso, entonces hay que dividirlos en partes para que pueda navegar más fácilmente el usuario, pero también para que pueda localizar con mayor comodidad lo que le interesa. Por lo tanto, esas secciones van a permitir distribuir y no sobrecargar las páginas para que sea visualmente atractiva. Por lo general, los contenidos se clasifican en dos partes, en comunes y específicos. Los contenidos comunes son los que vemos en la mayoría de las páginas que nosotros vemos de acuerdo al ramo que se utilice. Por ejemplo, son aquellas que se pueden encontrar en los sitios web pertenecientes a la misma categoría. Como ejemplo, si tales como quiénes somos, información de contacto, historia de la compañía, objetivos, cartera de clientes, productos o servicios. También, si fuera un periódico, el editorial, nombres, noticias de internet, noticias internacionales, noticias nacionales, etcétera. Si fuera una página de una universidad, la descripción de la universidad, cursos, carrera que ofrece, niveles de estudio, de pregrado, de posgrado, etcétera. O sea, la información general que pueda haber en páginas que puedan ser del mismo dominio. Y, y la información específica o los contenidos específicos son aquellos que ya están relacionados a lo que va a presentar de forma particular el espacio o el sitio web. Entonces son aquellos que incorpora cada sitio web como propio y que no tienen por qué encontrarse en otro sitio web de la misma categoría. Es decir, ya son los elementos que distinguen o que son propios o característicos de la misma compañía. Aunque puedan supongamos, una página de venta de productos de computación, aunque otra página de venta pueda tener también productos de computación, por ejemplo, laptops, ya serían los productos que vende esa compañía, ¿no? Y en forma particular, y los precios y los datos que maneja esa compañía. Ya serían las especificaciones propias de cada uno de ellos. Lo más adecuado es mostrar primero la información más general y luego la más detallada. Entonces, cuando uno está diseñando, eso es una recomendación que se hace. O sea, presentar y de lo más general a lo más específico para que el usuario pueda ubicarse y estar fácilmente identificado con los distintos elementos que conforman la página. ¿Cuál es la estructura física de un sitio web? Es la forma en que se almacenan los distintos recursos que forman parte del sitio web en el sistema de archivos o el servidor web. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Entonces, ya por una parte es la parte lógica, la parte de presentación, y lo otro es la parte física, cómo almacenamos, dónde están los datos, cómo es la relación o cómo se estructura el sitio web, dónde están los archivos, de los distintos componentes que conforman el sitio. Entonces, la estructura física debe ser eficiente para reducir los costos de mantenimiento, de tal manera que se sepa dónde está cada elemento, dónde está cada ubicada. Por ejemplo, si tenemos un componente que define el aspecto visual, saber identificarlo exactamente dónde está para poder cualquier cambio que se quiera hacer sobre esos aspectos visuales, poderlo ubicar fácilmente y poder hacer los cambios sin que afecte el resto de los componentes. Entonces se debe planificar antes de iniciar el desarrollo del sitio web. Por lo tanto, deberíamos definir exactamente dónde debería estar ubicado cada uno de sus componentes para poder hacer la distribución necesaria y que posteriormente en el momento de mantenimiento se puedan también hacer con mayor facilidad la ubicación y los cambios de cada uno de ellos. No existe una forma
perfecta y única de organizar físicamente los sitios web y va a depender en parte del diseñador que esté, tenga la responsabilidad de hacer esta actividad y la experiencia que pueda tener. Se puede organizar por tipo de archivo, por contenido, por nivel de acceso, por la fecha, por propietario, por la forma como se navegan, la estructura de navegación, según la estructura lógica, que podrían coincidir la estructura lógica, cómo se diseña la página, con la estructura física, cómo se guardan los elementos de la página. Entonces tendríamos tener distintas formas de organizar la información de los sitios web. Entonces, una de las formas pueden ser por nombre de los directorios y de los archivos. Entonces, se eligen primero nombres intuitivos que expresan el contenido o la función del archivo. Entonces, cuando nosotros vamos a definir esta estructura física, y vamos a escoger los nombres que van a tener los contenidos, directorios, como vamos a organizar el sitio web, deberíamos escoger aquellos nombres que identifiquen de alguna manera la característica que queremos representar o que queremos almacenar. Es muy característico como nosotros hemos venido programando o cuando vamos a definir las entidades, los objetos de cualquier proceso o aplicación que nosotros estemos diseñando, donde tratamos de identificar los nombres de las variables, los nombres de los objetos en función del contenido o lo que quiere representar esa variable o ese objeto para poder facilitar lo que sería la programación, estar ubicado y tener referencias sobre qué tipo de valores va a almacenar esa variable. Entonces aquí es algo similar. Entonces lo que se quiere es que los nombres de los directorios y los archivos contengan o tengan nombres que de alguna manera hagan referencia al contenido que tiene. Por ejemplo, si tenemos un archivo que contiene los links o los enlaces a otras páginas del sitio, entonces si lo estamos organizando, sería cuestión de que identifiquemos el archivo que tiene esos links, de alguna manera que identifique que lo que tiene esos links, no ponerle cualquier nombre que dificulte su acceso y su localización, sino nombre que esté relacionado con lo que está manejando. Los enlaces que permiten crear el hipertexto o las relaciones que van a tener entre las diferentes páginas que van a definir el sitio web. Entonces, cómo navego y a dónde voy va a depender de la forma como nosotros definamos los enlaces. Entonces, un enlace se refiere a cualquier referencia a un archivo desde una página, ya sea mediante la etiqueta A o script o imagen o cualquier otro elemento que haga referencia a algo que está fuera de ella y la forma como va a conectarse entre ellas. La estructura física, los enlaces dentro de un sitio web pueden ser de varias formas. Podemos tenerlo básicamente como los enlaces absolutos o los enlaces relativos. Entonces, los enlaces absolutos se identifica el nombre del sitio actual y la ruta completa. Y podemos también indicar la ruta completa al usuario, pero no se indica el nombre del sitio web. Por lo tanto, si no se indica el nombre del sitio web, se considera el sitio actual. Una de las ventajas de esta segunda forma absoluta es cuando se van a hacer instalaciones o se van a hacer mudanzas, entonces ya, que facilita lo que serían las actualizaciones o las instalaciones de las páginas, ya que no tendrían que modificarse las referencias completamente, sino siempre van a ser direcciones absolutas, pero de alguna manera van a ser relativas al propio sitio. Van a ser absolutas dentro del sitio, pero van a ser relativas con relación al contexto general. Por lo tanto, una de las ventajas que se tiene sobre lo que las relaciones absolutas, donde se coloca desde el nombre del sitio web en adelante, es eso que va a ser más flexible a la hora de hacer algún mantenimiento y alguna reubicación del sitio. Y el enlace relativo, no se indica la ruta completa, sino la posición relativa del recurso respecto al archivo que contiene el enlace. De tal manera que
son las indirecciones, igual como nosotros manejamos las direcciones relativas que utilizamos comúnmente en otras aplicaciones o cuando estamos configurando cualquier servidor donde colocamos referencias relativas y esto está en función de la posición actual que tenga. Por lo tanto, siempre se debe describir si es el avance o el retroceso va a ser en función de la posición actual que se tenga. Entonces, dentro de un sitio web, podemos tener documentos propios del sitio web o podemos tener documentos que están fuera del sitio web. Y fuera de ¿cómo hacemos esos enlaces que están del sitio web, dentro del sitio web? Los intradocumentales pueden ser tanto absolutos como relativos, igual los extradocumentales. Ahora, cuando se hace referencia a sitios que están fuera del sitio web o páginas que están fuera del sitio web, los enlaces se definen de forma absoluta. Entonces, la estructura lógica, entonces ya vimos un poco de cómo podemos organizarlo de la estructura física y tiene que ver más que todo en la forma como guardamos, almacenamos la información. La estructura lógica es cómo nosotros diseñamos la forma como van a estar organizados los elementos para ser presentados de alguna manera a los usuarios. La estructura lógica o de navegación define cómo un visitante se va a mover o a navegar de una zona a otra dentro del sitio web. La estructura lógica y la física son totalmente independientes, aunque se pueden definir de forma que una sea la proyección de la otra. Es decir, si yo tengo organizado los archivos en función de los permisos o de los accesos que puedan tener los usuarios, supongamos, para hacer algo muy general, usuarios con privilegio y usuarios sin privilegio, la organización lógica no necesariamente tiene que responder a la misma forma como se almacenan físicamente los elementos del sitio. Puede tener otra forma muy distinta. En ocasiones se hacen que coincidan los dos elementos, tanto lógico como físico, para poder tener una mejor información y a la hora de hacer cualquier revisión, mantenimiento o modificación sobre la página. Se tiene que planear antes de comenzar a desarrollar el sitio web, con el fin de asegurarse de que todo el mundo podrá navegar por el sitio fácilmente. Hay preguntas cuando se está haciendo este diseño que se tratan de responder, tales como cuál es el propósito del sitio web, qué contendrá el sitio web, porque eso va a depender la forma que dispongamos los elementos dentro de la página, si va a tener que los objetos o los contenidos que se van a mostrar depende también mucho en qué tan extenso o no sean ellos, por lo tanto eso va a afectar también el diseño de la página. No es igual mostrar el nombre de un estudiante en una página que mostrar una lista de estudiantes en una página. Obviamente la cantidad de elementos que se van a presentar cambia también la forma como deberían presentarse en la página. Entonces, eso también funciona. También las características que va a tener eso, si es una información o es un contenido audiovisual, si es un contenido en forma de texto, es un contenido gráfico, etcétera. Entonces, ¿qué contendrá? Es una pregunta clave en el diseño que va a tener. ¿Cuál es la audiencia a la que está destinado? O sea, ¿a quién se le va a presentar? Por lo tanto, la forma como se presente va a definir. Por ejemplo, si tenemos usuarios que están aprendiendo un idioma y entonces a lo mejor le va a interesar la presentación, a lo mejor si quieres aprender a leer, si quiere aprender a escribir, a lo mejor será otro tipo de presentación, será más texto, etcétera. Entonces, la audiencia es donde va a estar destinada, también va a afectar las características que va a tener la presentación de ese contenido. ¿Qué esperamos obtener? También es importante porque qué es lo que se espera como función de ese sitio web.
y que esperamos que los visitantes obtengan también, porque de ellos son los consumidores de ese contenido. Entonces, las estructuras lógicas de navegación más comunes que se encuentran son, por una parte, la secuencial, donde vemos que hay una secuencia lineal en donde se navega dentro de las páginas hacia adelante y hacia atrás. eh, Son útiles para casos cuando se va a hacer un tutorial, cuando se va a hacer una guía, algo, una presentación guiada donde queremos llevar control de paso a paso cuáles son los elementos que se están llevando y el orden que se están presentando. No hay una estructura lógica perfecta, única ni definida total para todos los sitios web. Entonces, lo que hay que ver, primero, la característica de lo que se va a presentar, para quién va dirigido, qué contendrá, y en función de ello se selecciona cuál debería ser la estructura lógica más adecuada para el contenido que se quiere presentar, o las páginas que se van a presentar. Tenemos otros tipos de estructuras, como la estructura en rejilla o malla, en donde se pueden comunicar como tipo matriz, en donde la navegación se hace hacia adelante o hacia atrás, pero también hacia arriba y hacia abajo, pero siempre manteniendo un orden en la forma como se navega. La forma también, la presentación es forma de árbol o jerárquica, donde tenemos un punto de acceso y ese punto de acceso, mediante él vamos moviéndonos hacia los demás puntos de forma jerárquica. La de redes, en donde podemos tener ya una conexión de, si se quiere, de todos contra todos, donde ya no tenemos un solo punto de inicio, sino podemos tener varios puntos de entrada al sitio web, y de allí podemos desplazarnos a otras páginas del sitio y navegar con mucha mayor flexibilidad. Y la mixta, en donde se pueden combinar varios patrones de navegación. Podemos tener en alguna parte una lógica secuencial, en otra podemos tener una lógica en redes, etc. Eso depende de qué es lo que se va a presentar y a quién va dirigida esa sesión del sitio web. Podemos tener en un sitio web que tenga diferentes características y que cada una de esas características del sitio web y del contenido que se va a presentar pueden ser de naturaleza que requieran unos comportamientos distintos. Un sitio web que tiene una reserva, supongamos, una inscripción a un programa de estudio, o va a reservar o va a comprar un boleto de un avión, supongamos, va a tener una forma de navegación que debe mantener un orden de los pasos que se van a dar, que debe ser distinto al que está consultando un material dentro de las líneas aéreas para ver cuáles son las características de los aviones y quiere saber qué tipo de motor, qué tipo de asiento, cuáles son los colores, y a lo mejor esa forma de consultar va a ser distinta a cuando se está haciendo el pago o la reservación y el pago de un boleto. Entonces pueden haber formas distintas de navegar que obedezcan a formas distintas o contenidos que puedan tener una naturaleza distinta, que pueden generar también formas distintas de cómo navegar sobre ello. La combinación o la forma como se presente, vamos a tener diferentes maneras, eh, vamos a decir, de requisito, expresividad o navegación. Entonces, aquí ven este gráfico cómo hay una expresividad mayor, que es mucho más flexible cuando lo manejamos en redes o en forma mixta, en donde vemos que, porque la navegación se hace mucho hay mayor flexibilidad al momento de navegar, que cuando lo hacemos en forma secuencial o en forma de algo donde hay más restricciones, cómo se navega. En cambio, la forma secuencial y jerárquica, la forma
más de navegación son más predecibles porque establecemos el orden, sabemos cuándo vamos hacia adelante, cuándo vamos hacia atrás, hacia dónde movernos. En la forma de rejilla o en las formas mixtas, como tiene varios puntos de acceso y tienen varias formas de navegar, el movimiento puede ser mucho menos predecible porque el usuario puede irse o moverse a puntos distintos dentro del sitio. Hay una serie de recomendaciones o guía de estilo cuando estamos diseñando un sitio web, ¿no? Eh, Estas son sugerencias que se manejan, que se deben considerar cuando estamos tratando de diseñar estos sitios. Uno es la regla de las 3 pulsaciones. La media de pulsaciones para acceder a cualquier información útil del sitio web debería ser de 3 pulsaciones. Es decir, si vamos a buscar las materias que van a inscribir en el semestre, si respetamos eso, no debería haber más de 3 páginas o movimientos para llegar al sitio. Si hay que navegar mucho y buscar demasiado para lograr conseguir la navegación, la información que se desea, probablemente es que no hay un buen diseño. Hay que evitar los cajones sin salida, páginas que no poseen enlaces para continuar la navegación. Por lo tanto, toda página debería tener al menos una referencia a la página siguiente y a la página anterior o a la página anterior y a la página de inicio para poder regresar, para tener puntos de retornos. Entonces, el de llegar a un punto y cerrar, esos callejones sin salida deben evitarse. Es conveniente que todas las páginas posean un enlace a la página principal y a la página anterior y también relacionado con el caso anterior que le estaba mencionando. Crear una barra de navegación o menú del sitio web con las categorías principales en las que se organiza la información. Hay muchas páginas o sitios donde se establece un menú que es fijo, de tal manera que eso le da acceso de movimiento al, al usuario y que en algún momento puede ir a un sitio en particular, principalmente al sitio de inicio, puede colocarse de forma fija al sitio de inicio y eso le da una salida, un escape al proceso de navegación que está haciendo. Recuerda que muchas veces estamos navegando y hemos pasado, y ya no sabemos cuántas páginas hemos pasado y por dónde y cuál es la ruta que hemos seguido, entonces queremos volver al sitio inicial para retomar lo que sería la navegación y establecer alguna lógica sobre la información que estamos buscando. Los visitantes deberían saber en dónde se encuentra y cómo volver a la página principal. De tal manera que debe haber alguna referencia que muestre los sitios el camino que ha recorrido y debe haber una salida hacia la página principal. O sea, hay muchos sitios donde, como en el caso de la URL, que le va presentando el camino, las carpetas que está la ubicación o las carpetas que se han recorrido o los sitios que se han recorrido de tal manera que se pueda observar la dirección que se está siguiendo. La opción de búsqueda, los índices y el mapa del sitio web facilitan a los visitantes la localización de la información que se busca. Por lo tanto, es siempre recomendable tener alguna forma de búsqueda dentro de la página o dentro del sitio, tener un índice de las partes o de los componentes que tiene el sitio web y tener el mapa de sitio que de alguna manera ubica al usuario en cada uno de los componentes. Esto principalmente cuando son sitios grandes que tienen bastante información, donde es fácil a lo mejor perderse navegando dentro del mismo sitio. Indicar la información de contacto, como la empresa, la persona encargada del sitio web, etc. Evitar las estructuras muy profundas. Entonces, esto es recomendable para que el usuario no se pierda cuando está navegando dentro del sitio. Debe haber una buena relación entre lo que sería la forma, en los niveles en que se baja con la amplitud del sitio. O sea, la forma de navegar debería tener un balance para que el usuario esté ubicado y no se pierda en el manejo del sitio. Esto lo que se busca es que la navegación sea mucho más amigable para el usuario y pueda moverse con facilidad dentro de ella. Todas las páginas deben tener un elemento
un logotipo, color, algo que las distinga, que las identifique como perteneciente a un sitio web, porque como, como característica de los hypertext es que podemos movernos hacia otro sitio, incluso fuera del sitio web, es fácil perderse entre la navegación y no saber si estamos dentro de la página que estábamos navegando o dentro del sitio que estamos navegando o en otro sitio distinto al que estamos usando. Por ejemplo, si estamos navegando para comprar un pasaje y de repente pasamos de un stand o una página que me está mostrando pasaje de una aerolínea, pero a lo mejor hay un enlace que me puede llevar a otra aerolínea, entonces podríamos perder y no sabemos en cuál línea estamos comprando exactamente. Y eso puede ser con cualquier tipo de producto. Por lo tanto, debe ser, lo recomendable es que se identifiquen los sitios web para que el usuario sepa en dónde está ubicado. ¿Cómo podemos crear el contenido de un sitio web? ¿Cuáles son las recomendaciones que se hacen para crear un contenido en un sitio web? Obviamente debemos haber llevado, analizado, ha hecho un levantamiento de información, como ya lo hemos visto en otras, para el desarrollo de otras aplicaciones, como ya lo hemos visto en las clases anteriores, entre las metodologías que hemos definido, ya se deben haber determinado los requisitos de los usuarios, tener toda esa información y cuál es el interés que tienen cada uno de ellos para poder determinar cuáles son los contenidos que se van a mostrar, qué es lo que le interesa al usuario y cómo se van a presentar. Entonces, hay que definir la estrategia de contenido del sitio web, los objetivos del sitio web, qué es lo que persigue el sitio web, qué es lo que se va a mostrar. Como hay mucha flexibilidad, también es fácil perderse. Por lo tanto, para estar siempre ubicado, qué es lo que se quiere y que sea pertinente con los objetivos, hay que definirlo. Con el usuario, con la solicitud del usuario, entonces hay que definirlo. Entonces hay que ver también cuáles son los objetivos del usuario y aquellas ideas que se tengan sobre la presentación del contenido que se va a mostrar dentro de la página. Como segundo paso, planificar el contenido del sitio, porque dependiendo a las características, volumen, extensión, etcétera, que pueda tener el contenido, debemos ver cuál sería la manera más adecuada de presentarlo. Entonces, por una parte, no hay que reinventar las cosas, sino que podemos chequear cómo presentan los contenidos, las otras páginas que están dentro de la misma ramo que los de la competencia y poder tomar algunos aspectos que puedan ser positivos para construir las páginas y mostrar el contenido. Por lo tanto, todo lo que se muestra en las páginas en otro sitio web es público. Y al ser público podemos utilizar esa información de tal manera que nosotros podamos asumir de ellas, no copiarnos, pero sí asumir algunas características que puedan ser útiles a la hora de diseñar el contenido que uno tenga. La creación de los sitemaps y los wireframes o los esquemas de páginas o como plantillas de páginas también es útil para que nosotros podamos tener ya definido cómo vamos a estructurar la presentación del contenido. Hay que crear, entonces, vean que por una parte es el contenido que vamos a presentar y otra parte es la estructura que vamos a manejar para presentar el contenido. Como le decía, supongamos que tenemos una lista de estudiantes. ¿Cómo presentamos esa lista de estudiantes? Un formulario, una página, un vector, uno por uno. O sea, va a depender, por el diseño va a depender primeramente de lo que decida el diseñador, pero también por las características que tiene la información que se va a mostrar. Entonces, no es igual